Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora María José Pizarro, senadora de la República. Terminamos nuestro programa de anoche con una pregunta que parece intrascendente, pero que para mí y para muchos televidentes es de verdad profunda. ¿Por qué no se pinta usted el cabello? Pues bueno, primero me parece una dependencia a estarme pintando el pelo. Ya tengo demasiadas canas, entonces estaría en la peluquería o en el estilista cada 3 semanas. En segundo lugar, porque creo que tenemos las mujeres que empezar a afrontar nuestra edad, nuestra belleza, con mucha más tranquilidad. Yo vi a mi abuela, una mujer canosa, mis 2 abuelas muy canosas, me parecían absolutamente hermosas. Creo que tomé la decisión hace tiempo de llevarle un poco la contraria a la estética de nuestro país, y además en pandemia nos popularizamos las canosas, y es que podemos lucir nuestras canas, podemos enseñar la belleza de nuestra propia edad. Somos mujeres maduras. Yo ya no soy una jovencita de 20 años, tengo 44 años, aunque tengo el pelo más gris que muchos, de muchas personas mucho más mayores que yo, pero creo que también es un gesto de rebeldía, como el hecho de tener, pues de haberme quitado un poco la mitad de mi cabello. Creo que hay nuevas estéticas, creo que hay nuevas formas de expresar nuestra belleza, y porque además en últimas, a través de la estética también estamos enviando mensajes políticos. La moda, la estética y la política están relacionadas. ¿Sabe por qué le pregunté eso? Porque para mí, y supongo que para muchas otras personas, su cabello original en este momento supone no solamente rebeldía, como usted lo ha sido durante muchos años de su vida, inconformidad, sino también manera de ser, personalidad que la ha tenido. Por ejemplo, usted sigue insistiendo hoy, 30 años después, más de 30, de la muerte de Carlos Pizarro, su padre, en que se haga justicia que no se ha hecho. Recuerdo que el último reportaje que él concedió, se lo hice yo cuando era director de Caracol, y no olvidaré jamás que me dijo: tengo que suspender ya la entrevista porque me deja el avión. Ojalá yo hubiera tenido en ese instante el poder de adivinar el futuro para haber seguido la entrevista con él. ¿Qué hay de eso? Pues mira, ha sido una larga marcha en contra de la impunidad. No solamente lo difícil que fue para mí constituirme como parte civil en el caso, por cuestiones de la clandestinidad. Estas son las historias que no se han contado. Yo tuve una infancia clandestina también por la misma decisión de mis padres, y recuperé mi identidad a los 32 años. Hasta los 32 años pude llamarme María José Pizarro. Cuando Carlos Pizarro era jefe del M-19, ¿usted cuántos años tenía? Bueno, cuando se convirtió en comandante tendría unos 7 años, cuando lo mataron tenía 12. ¿Y qué recuerda de él cuando niña? ¿Cómo le veía a usted cuando era niña de 7, 8 años? No, pues para mí era mi héroe, un hombre absolutamente tierno, cercano, a pesar de que los encuentros no eran pues de un padre que llega todos los días a la casa después de trabajar, sino que eran encuentros muy fugaces. Y él vivía clandestinamente. Y él vivía en la clandestinidad, tanto mi padre como mi madre. ¿Alcanzó a comprender en ese momento lo que era la clandestinidad, lo que era la rebeldía, lo que era la guerra? Sí, lo entendí desde siempre. Mi padre quiso que yo siempre supiera, viviera aquí en Colombia, supiera qué era lo que estaba sucediendo. Las veces que tuve que salir fue porque realmente ya mi vida estaba en mucho riesgo. Los niños fuimos utilizados como botines de guerra en esos años. Y es decir, yo siempre tuve conciencia.
Cuando recién nací yo iba y lo visitaba a la cárcel. En ese momento mi papá y mi madre estaban presos. Después de la amnistía mi padre decidió que yo me quedara en Cali. Él pues estaba montando el Frente Occidental en el Valle. Pero tenía claro ya que era el M-19, sí, que en ese momento, un momento de su creación, era una especie de movimiento Robin Hoodense. No era un nicho de bandidos. No. Y si alguna vez robaban, lo hacía para darle de comer a la gente que tenía hambre. Yo recuerdo mucho ese objetivo casi social de ese grupo cuando fue creado, antes de que se desviara hacia el delito. Pues sí, yo efectivamente pues era muy chica en esos años. Conozco mucho más hoy de lo que conocía entonces, aunque siempre supe qué hacían mis padres. Precisamente mi padre firma la paz en 1990 para no involucrarse con el narcotráfico. Fue la decisión en 1990 porque sabía que después de allí la única salida para poder sustentar la vida armada sería el narcotráfico. Mi padre se opuso, firma la paz, es asesinado en La Paz, y después de eso yo inicié un camino muy largo, no solamente de recuperación de la memoria, de reivindicación de la figura de mi padre, sino también en términos legales de lucha contra la impunidad. Así que hoy tengo muchas más certezas de las que tenía cuando tenía 12 años y mi padre fue asesinado. Y por eso puedo hoy pararme con toda la dignidad en el Congreso de la República a defender mis principios, los míos como mujer, pero también a recoger el ideario político por el que luchó mi padre. Yo no olvido ahora el abrazo que Gustavo Petro, como ex miembro del M-19, le dio a usted el día de su posesión como presidente de la República. Fueron compañeros, Carlos Pizarro, León Gómez y Gustavo Petro. Sí, aunque mi padre era mucho mayor que Gustavo Petro. Gustavo Petro tendría 20 y poco de años cuando se desmovilizó y mi padre tenía 38. Él era parte de la dirección nacional y mi padre era el comandante general, y eso pues por supuesto seguramente esas distancias más la clandestinidad del momento que se vivía tal vez no les permitió conocerse más a fondo y construir una relación más profunda, pero por supuesto compartieron un ideario político. El mismo hecho de que no solamente yo tuviese el honor de colocarle la banda presidencial, sino el hecho de que la espada de Bolívar estuviera también el día de la posesión, da cuenta de que había toda una serie de convergencias ideológicas entre los dos y pues por supuesto el movimiento político en el que ambos militaron. Mi pregunta inicial conduce a esto, doctora María José. ¿Es posible la paz total que plantea el presidente Petro? Yo creo que es posible. Yo creo que tenemos esta oportunidad para poder avanzar todo lo que podamos. No podemos entregarle como destino a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros niños, a las nuevas generaciones, un destino en guerra como el que hemos vivido ambos, a pesar de que nos separan generaciones. No, ninguno de los dos ha podido vivir en un país en paz, ni nuestros hijos. Yo tengo una niña de 22 años, tengo otra niña de 10 años y de verdad estoy empeñada en que ellas puedan crecer en un país completamente distinto al país en el que tuve que crecer yo, no más espirales de violencia. Tenemos esta oportunidad en este gobierno que tiene compromiso con la paz total y tenemos que avanzar todo lo que sea posible. Y por supuesto yo como mujer he decidido como destino la paz, esa fue la herencia que recibí de mi padre. Y me voy a dejar la vida en esto, en construir una posibilidad de paz para Colombia. Mire, para llegar a un momento de paz total, como la que propone el presidente, es indispensable perdonar. Y yo, con todo respeto, veo, al encontrar víctimas de la guerra, que no tienen capacidad de perdón. Es muy difícil. Coincido y a veces no contigo. Fíjate que yo llevo 20 años recorriendo todos los rincones de este país. Cuando regresé, en especial 12, vamos a concretarnos en 12 años recorriendo este país de palmo a palmo.
Y yo he encontrado en las víctimas la voluntad de reconciliarse, que es distinto al perdón. La reconciliación tiene unos componentes distintos. El perdón, digamos, yo a quién perdono por el asesinato de mi padre, por ejemplo. Nadie me ha pedido perdón. No sé qué fue lo que pasó. No tengo ni idea. El asesino lo mataron después de matarlo. Es decir, nadie ha venido a decirme, siento mucho. En el momento en el que esto sucediera, yo estaría en disposición de perdonar, no importa quién haya sido. Pero la sociedad sí está dispuesta a reconciliarse, porque la reconciliación creo que es mucho más potente, es el perdón social. El perdón es un acto individual, pero la reconciliación es un acto colectivo. Puede que tú en términos individuales, tal vez, porque es un asunto del fuero muy interno, perdonar a quien te ha causado tanto daño, pero en términos sociales comprender que el país necesita reconciliarse, que el país necesita aprender a dirimir sus conflictos de una manera diferente. No es que no existan conflictos, es que no tenemos que matarnos porque pensamos distinto, y es que en medio de nuestras diferencias no tienen que haber centenares de miles de personas en medio de un fuego cruzado. Usted dijo hace un momento lo siguiente, recordando las banderas y la ideología de su padre. Mi padre, dijo usted, pues palabra más, palabra menos, decidió hacer clandestino el M-19 cuando era un movimiento, una aventura para ayudar a la gente pobre, porque no quería que de ninguna manera se vinculara con el narcotráfico. Pero la paz total, senadora, incluye el narcotráfico. Deme su opinión después de comerciales. Digamos que la pregunta no es perversa, es una pregunta que tiene que ver con la realidad. El narcotráfico está también incluido en la paz total. Su opinión. Pues mira, yo creo que parte de lo que estamos planteando también es una reflexión global. Como lo decía hace un momento o hace un tiempo, el mundo fracasó en la lucha contra las drogas. El problema del narcotráfico no lo podemos enfrentar solamente nosotros. Nosotros como país hemos dispuesto de todos los medios posibles para lograr superar un flagelo que ha sido alimento para la guerra en Colombia, que ha sido la gasolina para la guerra en Colombia y que ha degradado comunidades, personas, y la guerra misma se ha degradado en medio del crecimiento del narcotráfico. Y creo que eso ha tenido un costo en vidas humanas enorme. No es solamente llegar a la paz con los grupos armados que tienen tal vez un tinte más político, a pesar de que hoy tengamos múltiples críticas. Yo soy muy crítica, creo que el camino habría sido la paz en 1990. Pero aún así tenemos que tener la capacidad de diálogo a nivel internacional para plantear el tema y la discusión, y que los países del mundo no nos dejen solos en esta lucha, que ha sido una lucha, vuelvo y repito, fracasada, y por el otro lado poder plantear y tender la mano al diálogo y a la concertación. Es decir, nosotros debemos, y ya está demostrado, que por la vía de las armas no vamos a construir la paz. Es imposible. Tenemos las guerrillas más antiguas del mundo. La única vía, la única solución posible es la vía negociada. Pero, por supuesto, el narcotráfico tiene que tener un tratamiento particular, no solamente en la discusión interna, sino también en la discusión externa, porque mientras sigamos teniendo esta cadena, el consumo aumenta, con unos problemas de salud pública inmensos para quienes consumen, pero también a los traficantes en los países de tránsito. Tienen hoy unas dinámicas de violencia que no tenían en el pasado, y nosotros, que somos los países productores, realmente estamos inmersos en una guerra absolutamente degradada. Así que tenemos que enfrentar el problema de una manera diferente, porque todas las formas en las que lo hemos intentado no nos ha permitido solucionarlo. También tenemos que ser más creativos, imaginativos, y por supuesto apelar a la solidaridad de las naciones del mundo para poder enfrentar de una manera distinta un flagelo que nos golpea a todos. Me parece, doctora María José, que el presidente de la República, o el gobierno en general, comenzando por el presidente, no ha sido claro en cómo es
que pretende adelantar esa negociación para terminar con el narcotráfico. No está claro. El país no conoce cuál es el procedimiento. Como no está claro, yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la manera? Todo el mundo en Colombia está de acuerdo en que hay que acabar con el narcotráfico. ¿Cuál sería la manera de llegar allá? Pues hay múltiples maneras y múltiples propuestas. Tenemos que, por supuesto, avanzar en la que nos vaya dando mayores resultados. Lo primero, y creo que por eso no hay muchas claridades, es que no había un marco legal para poder hacerlo. Con la aprobación de la ley de paz total, que es la reforma a la ley 418, pues por supuesto se establecen unos criterios, unas rutas. Sí, señor. Se establecen unas rutas para poder avanzar en distintos modelos de negociación. Una cosa es la negociación con el ELN, sí. Otra cosa es la negociación con las disidencias de las FARC que ya tuvieron una oportunidad y regresaron a la guerra. Otra es con las bandas multicrimen, que son todas aquellas bandas asociadas precisamente al negocio del narcotráfico, pero que son estructuras armadas organizadas. Y otra, el diálogo con las oficinas, en las grandes ciudades en especial, que también operan de manera organizada y extremadamente violenta. Lo paradójico es que ante la propuesta de paz total, todas han respondido. Es decir, por lo menos todas han dicho, tenemos voluntad de empezar a dialogar. Y creo que en un país donde ha estado ausente el diálogo, que ya exista voluntad de dialogar, tenemos que tomarlo como un principio de oportunidad y avanzar rápidamente en el diálogo. Mientras, vuelvo y repito, planteamos discusiones a nivel global para poder enfrentar un problema que no nos pertoca solo a nosotros. Mientras tengamos un negocio ilegal en el que se enriquecen estructuras ilegales alrededor del mundo, que genera millones y millones y millones de ganancias ilegales, con problemas de todo tipo, pues muy difícilmente Colombia va a dejar de ser un país productor, porque existe el consumo. Entonces yo creo que tenemos que abordar el problema de manera también internacional y creo que en eso el presidente lo ha hecho muy bien. Él planteó en las Naciones Unidas la necesidad de proteger la Amazonía que se está destruyendo, entre otras por el negocio del narcotráfico, que los países del mundo se aglutinen alrededor de la defensa de la Amazonía y que empiece una discusión global ante la necesidad de enfrentar de manera distinta la lucha contra las drogas. Ojo, que no es dejar de luchar contra las drogas, es enfrentarlo de una manera que realmente sea efectiva. Creo que en eso ha sido acertado, tan acertado que los países o algunos países del mundo han reaccionado inmediatamente. Ya hay recursos y voluntad por parte de estados de proteger la Amazonía. Se realizará una cumbre amazónica, esperemos a principios de año, es decir, para proteger los ecosistemas latinoamericanos y en especial el Amazonas para enfrentar el cambio climático. Y por supuesto países como Estados Unidos ya han dicho, muy bien, estamos dispuestos a dialogar sobre el modelo de lucha contra las drogas y parte de eso son las decisiones que ya ha tomado el presidente Biden de reconocer que hay un fracaso en la lucha contra las drogas y por el otro lado de darle un indulto a aquellas personas que están en las prisiones federales por consumo y porte de marihuana. Pero mire, senadora querida, al menos que la supuesta negociación con el narcotráfico o con la DACRIM avance confidencialmente, que puede ser, a menos que eso esté ocurriendo, que sea confidencial y nadie lo sepa, ni usted ni yo, a menos que eso esté ocurriendo, la verdad es que la verdad conocida, es que frente a las propuestas hechas por todas las oficinas, como dijo usted, y todos los sectores vinculados al narcotráfico, las respuestas han sido afirmativas, dispuestas a conversar, a dialogar, pero no ha habido respuesta, a menos que sea confidencial. Yo creo que se prepara el andamiaje. Como te digo, estoy igual que tú, seguramente no hago parte. No, ni usted, ni yo, ni nadie. Y eso, pues por supuesto, tiene que avanzar de una manera y hay que respetar mientras el objetivo se cumpla y es que logremos entregarle un horizonte de paz a la nación, pues perfecto. Pero salvo eso,
por lo menos hasta donde yo sé, han expresado su voluntad y hay acercamientos. Sí. Pero el camino de la paz es largo. No es una imposición. Tú no puedes llegar a imposición, a imponer la paz. La paz se dialoga, la paz tiene concertación, la paz tiene pasos adelante y pasos hacia atrás y resulta ser un camino no expedito, porque estamos hablando de gente que se ha enfrentado hasta matarse. Esa es la tragedia y que tiene que empezar a desandar ese camino o por lo menos encontrar la vía para poder coexistir en un mismo país. Así que tenemos afán. Yo sé que hay mucho afán y hay muchas expectativas, pero también tenemos que entender, es como un buen plato de cocina. Si se hace a fuego lento, con mucho amor, con mucho cuidado, resulta un gran plato. Si se hace de afán, se nos quema absolutamente todo y no tenemos un buen resultado. Mi pregunta final, doctora María José. Usted también adelantó en el Senado, gestionó la aprobación de un proyecto sobre los derechos de la mujer. Y ustedes han sido desde siempre víctimas del machismo, víctimas de la violencia machista. ¿En qué consiste su proyecto? Este proyecto de ley es un proyecto de ley que busca sancionar, prevenir la violencia política en contra de las mujeres. Y hago esa diferenciación porque tenemos que avanzar. Yo, por ejemplo, hoy propuse y le vamos a radicar al presidente una solicitud de la declaratoria de emergencia de género por las violencias que están disparadas en nuestro país de feminicidios, abusos sexuales. Todos los días tenemos la cifra trágica de 322 mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Pero en la política las cosas no van mejores. Este es el año con mayor participación política de las mujeres, el 2022. El 31% del Congreso de la República, 32% somos mujeres. Y en cambio es el año donde se ha registrado el mayor índice de violencia política en contra de las mujeres. Entonces lo que buscamos es no solamente crear toda una serie de conceptos, es decir, definir qué es la violencia política contra las mujeres, sino además generar responsabilidades en el Ministerio del Interior, por parte de los partidos políticos, que se creen al interior de las corporaciones públicas y de los partidos protocolos para atender las violencias basadas en género y por supuesto también toda una serie de medidas que nos permitan erradicar un fenómeno que viene creciendo, que es el de violencia política contra las mujeres. Más mujeres en la política implica que las agendas de las mujeres se vuelven prioritarias, como tú lo decías al principio. Estamos en una sociedad en que las mujeres no es solamente que hayamos sido víctimas de la violencia machista, es que hemos sido históricamente discriminadas, es que no hemos tenido los mismos derechos, es que ese derecho a elegir y ser elegido no se nos ha garantizado a nosotras, de la misma manera en la que se le ha garantizado a los hombres. Obtuvimos el derecho al voto décadas después, hace relativamente muy poco tiempo en términos históricos, hasta hace nada. La participación política de las mujeres era 1 o 2 mujeres. Hoy hay una fuerza femenina que avanza, las mujeres nos hemos empoderado, las mujeres estamos liderando las transformaciones de la sociedad para que podamos vivir en igualdad y en sociedades libres de violencia. Eso no nos hace víctimas, creo que al contrario nos hace profundamente poderosas cuando somos capaces de plantearle a nuestros compañeros hombres, a quienes queremos, a nuestros hijos, hermanos, padres, etcétera, que queremos realmente un mundo en igualdad, donde nosotras podamos vivir, acceder a los mismos derechos, pasear por la calle tranquilamente. Un hombre puede hacerlo. A las 10 de la noche un hombre puede pasear por la calle. Una mujer no lo puede hacer. En el Transmilenio somos violentadas, en el transporte público, en los hogares, en las instituciones educativas, acosadas en la calle, toda una serie de barreras para poder acceder a la política. Pues bueno, creo que si somos un mundo democrático, tenemos que empezar por garantizar los derechos para la mitad de la población. Doctora María José, ha sido usted muy amable, muy agradable. No tenía yo la fortuna de conocerla como la he conocido hoy, hablando largamente con usted en estos otros programas. Me alegra mucho que sea usted hija de quien fue un gran amigo.
y gracias por haber aceptado esta conversación. A ti muchísimas gracias por la invitación, gracias por este espacio, también para poderle hablar a otros ciudadanos y ciudadanas de nuestra querida Colombia. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. Y continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.